Buenas tardes, hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Una vez más vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a prestar atención y les sigo invitando para que domingo a domingo escuchen estos mensajes que les presento, al igual que escuchen el culto y el mensaje que presenta el pastor Narciso. En esta ocasión, el mensaje que les voy a compartir lleva como título Más que vencedores. Más que vencedores. Los invito a escuchar la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 39. La palabra de Dios dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Comienzo este mensaje para la honra y la gloria de Dios. Muchos predicadores no dicen toda la verdad de este pasaje que acabo de leer. Solamente dicen una parte de esa verdad, y la parte que dicen la mayoría de los predicadores es lo que nos gusta escuchar como congregantes y aún como pastoras y pastores. Esa parte que nos gusta escuchar y predicamos una y otra vez es que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y por supuesto, mis hermanos, eso es verdad, eso es lo que dice la Escritura. Pero lo que no dicen algunos predicadores de este pasaje es que también somos más que vencedores cuando somos vituperados o perseguidos o dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Así también que somos más que vencedores cuando pasamos por problemas, dificultades, aflicciones y aún cuando morimos.
Y esta es la parte que a muchos cristianos no les gusta escuchar. Y esa es la razón por la que casi siempre se predica a medias el pasaje de Romanos capítulo 8 versículos 28 al 39. Y se dice solamente lo bonito del pasaje, como ya lo mencioné. Cuando la Biblia habla de problemas, dificultades y aflicciones que podemos encontrar en este mundo, el Señor Jesucristo nos lo dejó muy claro al decir: en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo nos ayudará a salir victoriosos de esos problemas y adversidades. Hermanos, Dios quiere que conozcamos toda la verdad de su palabra, para que nadie nos engañe con enseñanzas falsas, así como Satanás engañó a Eva. Hoy en día escuchamos predicaciones de personas que dicen cosas como las siguientes: que los hijos e hijas de Dios no deben ser pobres porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. O también dicen que los hijos de Dios no se deben enfermar, y si se enferman es porque hay pecado en ellos. Y otros más dicen que los cristianos que mueren antes de los 70 años es porque andaban mal en su vida. Pero esas enseñanzas no son bíblicas. Son enseñanzas inventadas por falsos predicadores, falsos profetas y falsos apóstoles, como les gusta que lo llamen ahora. Vean entonces por qué es importante conocer la palabra de Dios. También Dios quiere que nuestra fe esté segura en Él, para que, si es la voluntad de Dios, en el tiempo de la prueba permanezcamos firmes en su camino. Y lo tercero que quiere Dios de nosotros es que aprendamos a confiar únicamente en Él y en su Hijo Jesucristo. Hay cristianos que durante el tiempo de la prueba y aflicción pierden su fe en Dios y en Jesucristo y recurren a los brujos, a los hechiceros y a los adivinos, y hasta llegan a renegar de Dios o se olvidan de Él por completo. Por eso Dios quiere que confiemos en Él, que vivamos en paz y que disfrutemos la vida abundante que su Hijo Jesucristo nos da, porque aún en las adversidades Él tendrá cuidado de nosotros. Por lo tanto, Dios quiere que nos quitemos todo pesimismo, desánimo, miedo y temor, y aún todos los pensamientos de lástima que tenemos por nosotros mismos. El deseo de Dios es que vivamos con una actitud positiva y victoriosa todos los días de nuestra vida, sin importar las circunstancias que podamos estar viviendo, ya que Dios nos ha llamado a ser victoriosos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y además el apóstol Pablo nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el apóstol Pablo, quien dijo que en Cristo Jesús somos más que vencedores, también pasó por muchas dificultades en su caminar con Cristo, las cuales mencionó en algunas de sus cartas. Les menciono la que dice 2 de Corintios, escuchen. Pablo dice que anduvo en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Pero a pesar de eso, podía decir que era más que vencedor por medio de aquel que lo amó, es decir, el Señor Jesucristo. Y no solamente el apóstol Pablo pasó por estas dificultades, también los demás apóstoles pasaron por muchas pruebas difíciles en el transcurso de su vida, pero de todas ellas fueron también más que vencedores, y ahora están en espera de la resurrección de los muertos para que vivan con su Salvador. ¿Y qué decir del Señor Jesucristo, que siendo santo y justo, sufrió por la maldad e impiedad de hombres con apariencia de piedad? Dice la carta a los Hebreos lo siguiente: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miren, hermanos, Jesucristo con gozo murió por los pecadores y no hizo caso a la afrenta que le hicieron aquellos hombres. Él aceptó el sufrimiento por amor y cargó con él el pecado de todos los seres humanos. Y nos invita a que nuestro ánimo no decaiga, ni desmayemos por nuestros sufrimientos o aflicciones. Consideren lo siguiente, mis hermanos. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, para la mente y entender del hombre natural, es decir, sin Cristo, el Señor Jesús fue vencido y derrotado por sus enemigos y por el diablo. Sin embargo, en ese momento Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba siendo más que vencedor, y los vencidos y derrotados fueron el diablo y todos los demonios. Así lo declaró el apóstol Pablo al decir: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, todos los cristianos que han depositado su fe en Jesús, esa fe los transforma en más que vencedores y nos hace victoriosos sobre los problemas y adversidades de la vida, y por supuesto también sobre la misma muerte. Entonces, ahora podemos entender por qué el apóstol Pablo decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Nada de eso debe detener ni acobardar a los cristianos, porque aún en las adversidades los cristianos somos más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, mis hermanos, si los apóstoles sufrieron y el Señor Jesucristo también sufrió, hoy en día los cristianos estamos expuestos a padecer y a sufrir. Claro, si es la voluntad de Dios, si Dios lo permite. Y si Dios lo permite, será con el fin de formar nuestro carácter cristiano. Porque es en el tiempo de prueba cuando aprendemos a confiar en Dios y a buscarlo más. También aprendemos del consuelo que solo Él nos puede dar. Aprendemos de la provisión que solo Él puede suplir. Es en la prueba donde nos damos cuenta de lo débiles que somos y que necesitamos de Dios. Y es cuando aprendemos a ver el poder de Dios en una nueva dimensión. Con esto, mis hermanos, les quiero decir que no es el deseo de Dios que vivamos atemorizados ni espantados al decirnos que podemos pasar por pruebas y aflicciones. Lo que quiere Dios es que confiemos en Él y aceptemos su voluntad siempre, porque Dios estará con nosotros y nunca nos dejará ni nos desamparará, y seremos más que vencedores. Por supuesto que las personas sin Cristo Jesús no podrán ver ningún buen propósito en el sufrimiento, pero el cristiano fiel y verdadero entenderá que es la mano de Dios obrando en él o en ella para que su fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una vez más les digo, el propósito de este mensaje es que aprendamos a aceptar la victoria de Dios y nuestra victoria aún en el sufrimiento, en el dolor y también en la muerte. Pero tengamos mucho cuidado, porque el sufrimiento y el dolor puede provocar en algunos ira y enojo contra Dios, y los hará cambiar de actitud, y se tornarán rebeldes, incrédulos y necios contra Dios, y hasta perderán su fe. Es triste entonces que haya cristianos que solamente le sirven a Dios cuando todo marcha bien, cuando todo es bonanza y tiempos de refrigerio. Pero cuando cambia la situación y vienen las pruebas y las aflicciones, entonces pierden su fe. Pero eso sucede cuando la fe de esos cristianos no era genuina ni verdadera en su Creador ni en su Salvador, porque su fe estaba sembrada en pedregales. Los cristianos surgidos de la semilla sembrada en pedregales son aquellos que cuando llegan las aflicciones o las persecuciones vuelven atrás y se olvidan fácilmente de su Señor.
Pero gloria a Dios y gracias a Dios por aquellos cristianos íntegros, auténticos y genuinos que pueden decir, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los verdaderos cristianos nunca vivirán con temor, nunca se acobardarán en los tiempos de prueba o dificultad, porque ya saben que son muertos todo el tiempo y son contados como ovejas de matadero, y que viven para Dios y no para el mundo. Y la tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, no serán un obstáculo para su vida, porque saben que sobre todas esas cosas son más que vencedores por medio de aquel que los amó. Pero también saben que para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero también saben esto, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y por último saben que en todas esas cosas son más que vencedores por medio de aquel que los amó. Así que mis hermanos, todos los que hemos creído en Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, sabemos que Él nos ama y ya ha provisto los medios de esa victoria que ya nos dio y que nosotros solamente debemos apropiarnos de ella para seguir siendo más que vencedores. Termino este mensaje con lo siguiente. No hay mayor gozo y bendición que ser hijos e hijas de Dios. Gloria a Dios por aquellos cristianos y cristianas que siendo fieles a su Señor Jesucristo, dieron todo por Él, incluso su vida. Ahora nos toca a nosotros esforzarnos por agradar, amar y obedecer a aquel que dio su vida por nosotros al morir en la cruz. Sigamos el consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo cuando le dijo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así es que sigamos peleando la buena batalla de la fe, vestidos con toda la armadura de Dios, y sigamos siendo más que vencedores, porque Jesucristo ya nos dio esa victoria. Gloria a su santo y bendito nombre. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Hermanos y hermanas, vamos a tener la oración por los hermanos y hermanas que cumplieron un año más de vida en esta semana que ha terminado. Gracias a Dios por ellos, por ellas, porque seguimos viendo la mano de Dios en ellos como también en nosotros. Los invito a inclinar su rostro y oremos por Aarón Pérez y por su papá Joel Pérez, que cumplieron en esta semana que terminó un año más de vida. Comenzamos. Te agradecemos, Padre, tu bondad y tu misericordia hacia nosotros y hacia todos los hombres en general.
seguimos viendo tu grande amor, tu paciencia, y esa paciencia hace que tú seas lento para la ira y grande en misericordia, como lo dice tu palabra. Te damos muchas gracias por el don de la vida que nos das a todos, pero especialmente te damos gracias por la vida de tus hijos Aarón Pérez y Joel Pérez, que cumplieron un año más de vida durante esta semana pasada. Gracias, Padre, porque allí está tu mano con ellos. Allí está tu misericordia, y como lo acabo de predicar, son más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Tú los has cuidado, los has bendecido, los has librado de todo mal y de todo peligro. Y Padre, ahora ellos te dan gracias por todo eso y por la vida que les concedes. También, Señor, oramos por aquellos hermanos y hermanas que, no sabiendo, estoy seguro que no faltó quien haya cumplido un año más de vida. Que tú los bendigas, que tú los sigas ayudando, que tú los sigas bendiciendo y los sigas llevando por tu camino de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Que la honra y la gloria sean para ti. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.